Artlist.io. Saludos, queridos amigos, un día más, una entrega más de Querer Vivir, programa que lleva ya casi 14 años. De hecho, en septiembre de este año, hace 14 años que se está emitiendo en Radio Merena Querer Vivir. Casi nada, casi nada. Evidentemente, Querer Vivir se emite todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, desde la 107.4 de la FM. También saludamos a todos nuestros seguidores y suscriptores de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Ya casi rozamos los 1000 suscriptores y ya sabéis lo que comento siempre. Si os gusta este contenido, el algoritmo es bueno que se entere con un like, y si os suscribís, pues todavía mejor, que por hoy es gratis. Mañana no lo sé, pero hoy es gratis suscribirse. Bueno, pues vamos a ahondarnos en el mundo de la literatura y para eso tenemos a una invitada que la vamos a presentar ahora. María, ¿qué tal? Bienvenida y muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por invitarme al programa. Pues el placer es nuestro y por supuesto también saludamos a nuestro compañero Luis Aniza, también desde Sevilla. Luis, bienvenido y muchísimas gracias, compañero. Muy buenas, nada, encantado de estar aquí, agradecerle a María Ángeles su presencia y nada, deseando de empezar, que va a ser un programa interesantísimo como todos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Pues vamos a presentar a María Ángeles. María Ángeles Atanes. Ella nace en el año 66 en Cantillana, de la provincia de Sevilla, evidentemente, donde sus padres trabajaban como profesores de escuela, como maestros. Su padre procede de Losas de la Vega, en la provincia de Cáceres, y su madre, sevillana, y coincidieron en un colegio en Alanís de la Sierra, donde se enamoraron. Ella es licenciada en Ciencias Físicas e imparte clases de matemáticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidoro de Sevilla, de formación científica, como ella misma comenta, pero de espíritu artista. Ha publicado 2 libros que vamos a entrar en ellos uno a uno, sin prisa, pero sin pausa. Lo que yo te preguntaba antes, fuera de micro, María Ángeles, ¿cómo se conjuga esto de ser una científica, de tener una formación científica? De hecho, impartes matemáticas, o sea, que más científica, poco porque las matemáticas se usan en química, en física, en astronomía, en cosmología, en todo. Y eso de ser escritora, ¿de dónde te viene a ti esa vena artística? Pues mira, a mí desde siempre, yo siempre he sido más artista que científica. De hecho, cuando yo era pequeña, a mí lo que me gustaba era el flamenco. Hice bailadora de flamenco o cantante folclórica. Y yo me bailaba y aprendí a revolear el mantón yo sola, el abanico, y viendo la televisión. Lo que pasa es que mis padres no tenían alma de tener una hija artista y ellos lo único que querían era que yo estudiara. Entonces yo verdaderamente he estudiado pues porque he tenido mucha facilidad. Y ahora que me has dicho que es Mairena del Arcor, mi hermana ha nacido en Mairena del Arcor, porque mis padres estaban allí en ese momento trabajando y mi madre no se quería desplazar a Sevilla a tenernos, ni a mi hermana ni a mí. Por eso mi hermana ha nacido en Mairena del Arco y yo nací en Cantillana, aunque mi madre es de Sevilla y nosotros no tenemos ninguna relación con los pueblos de nacimiento. Entonces a mí siempre lo que me ha gustado es la cuestión artística. Y entonces cuando yo era chica además, pues estuve enferma un tiempo y no podía salir a la calle y entonces me entretenía escribiendo poesía. Y lo que más me gustaba de escribir poesía era cuando luego se la leía a mis padres y que yo veía que todo el mundo se ponía muy contento. Era como una diferencia entre lo preocupados que estaban porque yo estaba enferma
y lo que se alegraban cuando yo escribía. Entonces de ahí, porque a mí me gusta mucho escribir, pero también me gusta que la gente me escuche y que la gente lo lea. Y entonces a partir de ahí, pues seguí escribiendo cuentos y seguí escribiendo. Y cuando me tocó el momento de ir a la universidad, pues yo lo que quería era hacer periodismo, porque a mí siempre se me ha dado muy bien la literatura, pero en ese momento en Sevilla todavía no estaba la facultad de periodismo, que la pusieron al año siguiente. Y entonces pues me metí en física, que era una asignatura que se me daba muy bien, y como era una carrera que yo suponía que era bastante difícil, pues decía, bueno, pues si suspendo mis padres no me van a reñir. Pero de hecho a mí siempre me han tirado más toda la faceta artística o todo lo que relaciona con el arte más que con la ciencia. Y en mi desarrollo por los institutos, pues yo aprobé las oposiciones de matemáticas, pero luego por circunstancias, como me mandaron, cuando me dieron el destino definitivo, me mandaron lejos de Sevilla, pues para poder acercarme me cambié a dar tecnología, que estaba metida en un taller con herramientas. Y luego después ya volví otra vez a concursar por matemáticas y llegué al Parque Alcosa, un instituto del Parque Alcosa, y allí por circunstancias sobraban horas de dibujo y yo durante unos 10 años estuve dando más horas de dibujo, tanto dibujo artístico como dibujo lineal, que horas de matemática. Y ya ha sido al cambiarme al San Isidoro cuando ya únicamente que doy horas de matemática. Entonces, aunque yo sea profesora de matemática, pero a lo largo de todos los años que he estado dando clases, sí con los alumnos, sí he puesto en práctica mucho también mi faceta creativa, tanto cuando daba tecnología en el taller, que bueno, llegamos a hacer desde un submarino hasta un cajón de estos de toque flamenco, y luego ya pues cuando daba dibujo, yo a los alumnos los tenía convencidos de que yo dibujaba muy bien y ellos dibujaban mejor, a pesar de que yo no tenía grandes conocimientos de dibujo, pero creatividad sí, siempre he tenido mucha creatividad. Entonces, por eso cuando en el segundo libro que publiqué, otra vez volví a hacer la biografía, pues puse que soy de formación científica, pero de espíritu artista. Sí, porque tú has escrito dos libros. Bueno, ambos los has escrito con la editorial con M de Mujer. Y el primer libro que tú escribes, que tú publicas en esta editorial, que es de junio del 23. 2023, María Coronada de todas las mujeres. ¿Puedes contarnos un poquito de cuál es el argumento, el hilo conductor de este primer libro tuyo? Pues mira, el primer libro, que lo tengo aquí, lo enseño, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Aquí, la portada, que la portada la ha hecho una sobrina mía. Pues yo cuando llegué al Instituto del Parque Arcosa, pues coincidí, porque yo después ya de terminar la carrera, pues prácticamente dejé de escribir. Pero cuando fui al Instituto del Parque Alcosa, pues allí me encontré con una compañera de lengua que ella sí hacía curso de relato, que esto era como unos 10 años, 13 años así. Entonces empecé a hacer cursos de relato con ella. Y de pequeños, de relatos de 4 o 5 líneas, pues ya lo fui agrandando. Entonces, cuando hice un taller en el 2019 con Juan Bonilla, que es el premio nacional de narrativa de, no sé si es del 2019 o del 2020, ahora mismo no me acuerdo bien, pues él me exigió para seguir en el curso que yo tenía que llevar un proyecto de libro. Y entonces, yo busqué todos los relatos que tenía hechos y yo me di cuenta que las protagonistas siempre eran las mujeres. Y entonces intenté darle a todos esos relatos, que muchos eran pequeñitos, una unidad. Porque yo, tanto el libro primero de María Coronada de todas las mujeres como el segundo, aunque sean relatos independientes que no tienen nada que ver unos con otros, sí que tienen un nexo de unión, un hilo que los relaciona unos con otros. Entonces en ese momento yo me di cuenta que todos los relatos que yo tenía escritos, las protagonistas eran mujeres. Mujeres, las vidas de las mujeres, la mayoría son relatos actuales y los problemas que tienen, pues con el amor, con el trabajo, con los hijos. Y además son mujeres, pues que son mujeres luchadoras, son mujeres que consiguen lo que quieren.
Entonces, pues yo empecé a darle forma a todos esos relatos. Y también pues con Juan Bonilla, que él fue un poco el que me hizo creer en mi capacidad para escribir y para que los demás me lean, pues lo que yo consideraba a lo mejor textos cursi, pues él decía que tenía un grado de ternura enorme y lo que yo consideraba a lo mejor un chiste fácil, pues él decía que estaba lleno de ironía y de humor inteligente. Entonces, pues yo empecé a coger pues también mucha, mucha confianza en mí, más porque además él es una persona bastante crítica, que si un relato no le gustaba, pues te decía que no, pero claro, cuando te decía que sí, pues yo me lo creía. Y entonces empecé a reunir una serie de relatos, que en el primer libro son 25 relatos, porque son bastante cortitos, y a todos los relatos, todos tienen puesto como título un nombre de mujer. Pero la protagonista no se llama así, sino que en ese relato sale el significado de esa palabra. Si un relato se llama Consuelo, pues porque a lo mejor una abuela se consuela con el cariño de su nieta. Si hay otro relato que se llama Regina, pues porque en el relato aparece una mariposa reina, y de ahí el nombre de Regina. Y bueno, pues así van surgiendo la mayoría de los relatos. Hay uno que se llama Libertad, que está dedicado a la familia de mi madre, pues porque mi abuelo era bastante revolucionario durante su época, aunque luego el relato está centrado en lo que es la historia de mi madre, y a lo mejor yo como, como nieta y heredera de a lo mejor un poco las ideas de mi abuelo. Pero lo que sí quiero recargar también que todos los relatos son imaginarios, o sea, son imaginarios, están salidos de mí, no son reales, están salidos de mi imaginación, pero se Ujú, basan en alguna anécdota que a mí me haya ocurrido. ujú. Y así Pues pues se creó el libro. Y luego al ahí final tenemos la portada. sí, y al final del libro, en el índice, pues, por ejemplo, dice Purificación, que es el primer relato, dedicado a las mujeres amigas. Cada, ah, cada relato, ¿no? Pues está dedicado a una mujer. Por ejemplo, en Sinceré, dedicado a las mujeres que superan los miedos. Así pues todos, ¿no? En Consuelo, el que he dicho antes, dedicado a las mujeres abuelas. Así Ujú, pues voy dedicando todos los relatos a un tipo de mujer. Hay otro relato que está dedicado a las mujeres invisibles, y otro, por ejemplo, que está dedicado a las mujeres que quieren ser madres y a las madres que quieren ser mujeres. muy bien, muchas gracias. Luis, adelante. Sí, María Ángeles, a mí me gustaría que me comentaras en qué te inspira tú para poner los nombres a los libros. ¿Qué, Pues qué yo, idea es la que ha generado el nombre en concreto? pues siempre primero va el relato. Y Ujú. en base al relato que yo he escrito, pues intento buscar un nombre que, que, que tenga un significado. El primer relato que viene en el libro, que es por ejemplo un chino que escupe, pues los chinos escupen porque es una manera de purificarse. Y ese relato al principio se llamaba El Chino, pero como los chinos escupen para purificarse, pues de ahí yo saqué el nombre de Purificación. Luego hay algunos nombres también que los saco de, como yo veraneaba de chica en el pueblo de mi padre, en Losar de la Vera, pues algunos nombres están sacados de mi familia. Por ejemplo, Crescencia era porque yo tenía una tía Crecen. Y como ese relato va de una transformación de una persona desde que es pequeña hasta que se convierte en anciana, es un relato bastante cortito, pero que tiene mucha significación. Entonces, por eso se llama Crescencia. El de libertad, pues bueno, ese ya he dado ante una pista, porque mi abuelo pues era un abanderado de la libertad en su época, él estaba en contra de todo. Entonces, pues de ahí la palabra libertad. Otro que se llama Pamela es porque que ese es un relato bastante distópico, pues era porque la persona
que la mujer que sale, la protagonista, se tiene que cubrir siempre con una pamela y no le puede dar el sol. Pero primero siempre está el relato y luego está el nombre. Una vez que yo hacía los relatos, pues le intentaba buscar el nombre. De hecho, hay un relato que se llama Ángeles, que antes tenía otro nombre que no recuerdo cuál es, porque hablaba de, es un niño que está con su tía, bueno, y habla sobre los ángeles, sobre el ángel de la guarda. Es muy divertido. La mayoría de los relatos son muy divertidos y suelen tener un final sorprendente, pero que tiende a arrancar una sonrisa. Entonces, para ponerle el nombre de Ángel, de Ángeles, pues tuve que cambiar un párrafo y meter lo de los ángeles de la guardia, de la guarda. Ujú, ujú. Y en Y este los títulos, concretamente, María Ángeles, en este concretamente de María, ¿vale? El nombre concreto del libro, ¿no? O sea, ¿por qué le das el nombre, específicamente ese nombre, ¿no? pues ese María nombre, coronada de nada, todas las mujeres. O sea, a ver, pues ese ¿por qué? nombre se lo puse porque el último relato, estos son Ujú, 25 relatos que se pueden leer en el orden que quieras, pero el último relato hay que dejarlo para el final porque relaciona todos los demás relatos. Y el último ujú. relato está escrito en la época cuando estábamos confinados, en el Ah, coronavirus. Entonces, ya que al principio era coronavirus, no era COVID, cuando empezó la pandemia se decía el coronavirus. Entonces, claro, yo no quería ponerle al relato, no le quería al libro no le quería poner el título de coronavirus, ni corona por el virus, porque yo considero que esa pandemia no merece estar ilustrando mi libro, no ujú. significaba lo de mi libro. Y de ahí, pensando, le puse María Coronada por la acción de coronar a las vírgenes, de ensalzar a las mujeres mm, que, que se merecen madres, abuelas, hijas, que elevarlas a los altares. Muchas veces a las mujeres no se les da el sitio que les corresponde. Y por eso puse María Coronada de todas las mujeres, porque aquí entra todo tipo de mujeres. Ahora mismo, en la actualidad, con el tema del feminismo, que yo tampoco es que quiera entrar mucho en el tema del feminismo, pero dentro del feminismo ahora mismo hay también como muchas facciones. Parece que hay un tipo de mujeres que no se lleva bien con otro tipo de mujeres y hay como muchas... Y entonces yo al ponerle de todas las mujeres, porque en mi libro entran todas las mujeres, yo no quiero dejar a nadie afuera, quiero que Ujú. todas se integren. Y luego ya cuando empiezo a presentar el libro, pues claro, ya salen todo tipo de interpretaciones, porque es verdad que el título llama bastante la atención. Y ya me decían eso, que es por una patrona que hay en Extremadura, que por lo visto en Extremadura hay varias patronas, pero no es por la patrona de ningún pueblo ni de nada, es por la acción de coronar a las vírgenes, en este caso de coronar a las mujeres. No tiene nada que ver ni con la religiosidad, ni con que sean vírgenes o no sean vírgenes, ni que se crea en religión, ni que no se crea, sino porque todas deberíamos estar en un altar, según mi opinión. Ajá. ¿Y tú el tipo de Ay, no te escucho. Luis, no te escuchamos. No te escuchamos, Luis. Luis, eh, María Ángeles, tú sí me escuchas a mí, ¿no? Sí, sí, Que yo no sé sí. lo que le ha pasado a Luis. No, no te escuchamos, Luis. Y es que es una cosa curiosa porque el micrófono está mutado. ahora, María Ángeles? Ahora, ahora sí, María Ángeles, ¿me Sí, oyes? sí, sí, sí. ahora Vale, sí. había un pequeño problema con el auricular. No te comentaba de que ¿cómo te consideras tú como escritora? ¿Qué tipo de técnica utilizas en tus escritos, en tus relatos? Si es un relato de tipo contemporáneo, si tú eres costumbrista en tus relatos o cómo, si tienes que definirte de alguna manera, ¿cómo te defines?
Pues yo me definiría como contemporánea y como costumbrista, porque yo en casi todos los relatos saco a Sevilla o saco Ah, a las playas de Cádiz, a las mm, playas de Huelva, que también está muchas veces. También en el libro de María Coronada hay algún relato que se desarrolla en el pueblo de mi padre, en Losar de la Vera. Y yo la técnica principal que utilizo es la observación. Yo siempre he sido muy observadora. ujú. Y, y muy observadora y también, que a veces también lo he dicho, un poquito cotilla. Entonces yo de detalles, ¿no? De pequeñas anécdotas que me ocurren, pues a partir de ahí monto una historia. Y siempre cuando se monta la historia, aparte del principio, yo también pongo mucho interés en el final, en que el final sea un final sorprendente, que sea algo que a lo mejor no se espera. Y luego otra técnica que utilizo mucho, que bueno, ya lo he dicho varias veces, el sentido del humor. Pero muchos relatos comienzan o en algún momento la pauta me lo da algo que yo haya observado, algo que me haya ocurrido. Aunque ya digo que las historias son totalmente inventadas. Si Ujú. queréis que os lea un trocito de un relato donde se ve muy bien Sí, sí, adelante. la Puesto. manera en que yo tengo que escribir, es uno de María Coronada que se llama Regina. Ujú. Dice, hoy se ha posado sobre mi espalda una mariposa monarca. Estaba en el patio del instituto vigilando el recreo. Mi compañera de guardia me grita, no te muevas, tienes una mariposa. Qué bonita. Me quedo quieta. Dos niños pasan a mi lado riendo y empujándose. Si se les ocurre peleándose en ese momento, yo me hubiera quedado quieta los segundos que tarda mi compañera en hacerme varias fotos con el móvil. Me muestra la pantalla. Vio la imagen de una mariposa naranja sobre mi abrigo gris. Sigue posada, no se va. Es que soy una flor, bromeo. Balanceo el cuerpo. Sigue en mi espalda, a la altura del omóplato. Pego saltos y sigo ahí. Mi compañera coge el borde de mi abrigo y lo sacude. Sigue ahí. Esto es que vas a tener buenas noticias, me dice, a la vez que abanica con la mano a la mariposa. Entonces se suelta, sale volando, la veo alejarse. Cuelgo la foto en el perfil del WhatsApp. Mi pareja inmediatamente me manda un mensaje. Es de plástico y enseguida otro. Vaya, qué bien te lo montas, ¿no? Me sienta mal y le contesto. ¿Qué le voy a hacer? Yo soy una florecilla y tú un capullo. Entonces, a mí me gusta leer este párrafo porque es un poco el ejemplo de cómo yo escribo. La realidad es que yo estaba en el patio del instituto y se me posó una mariposa monarca. Bueno, una mariposa de colores. Yo luego investigué y le puse monarca. Y la verdad es que por mucho que me sacudían el abrigo, la mariposa no se iba. Pero todo lo que cuento después del WhatsApp que me entra, todo eso ya es fantasía y, y ya no es verdad. Ya es la historia de lo que yo me invento. Qué curioso. Curiosísimo, curiosísimo. Pero no contenta con haber escrito ese, ese primer libro de relatos hace poquitos meses, en noviembre de 2024, con la misma editorial, publicas un nuevo libro. Sí, Y este libro tiene un título curioso y muy sugerente. Irás y acaso volverás. Y acaso volverás. Y según se describe, son unos textos que está dedicado como protagonista a la ausencia, pero ausencia de cualquier cosa, ausencia de valores, ausencia física, material, ausencia de valores, que es lo que yo pienso que nos hace falta todo esto. ¿Por qué escribes este libro? pues bueno, este libro yo lo escribo porque yo no pensaba ni publicar siquiera el primero. Lo que pasa que justo unos meses antes
o sea, en 2023 pues yo tuve un problema de salud. Y entonces pues yo pensé, como yo no tengo hijos ni nada, digo, bueno, pues si me voy a morir, que quede constancia de que he estado en este mundo. Y entonces por eso mandé María Coronada a la editorial y en cuestión de 2 meses pues ya me había contestado una editorial y, y estaba y lo estaban ya publicando. Entonces es verdad que a mí esto de publicar, o sea, me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba. A mí lo de presentar libros, hablar, que me pregunten, que la gente lo lea, para mí es muy importante que gente que viven dos hermanas o gente, primas mías que están en Madrid o las que están en el pueblo, que se acerquen a mí para leer mis textos, que piensen que yo tengo algo interesante que contar, pues un gusanillo que se me ha metido en la sangre. Y yo la verdad es que lo he pasado muy bien. Yo me lo paso bien escribiendo, pero presentando el libro, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Pero yo no pensaba escribir otro libro tan pronto. Lo que pasa que, bueno, seguí así, como yo hago cursos de relatos, pues seguí escribiendo y en cuestión de el segundo libro son relatos que se han escrito desde el 2020, en cuestión de unos 2 años así, del 2022, que no los había metido en el libro anterior porque no estaban terminados. Y, y entonces pues lo mandé a otras editoriales. De hecho, me contestaron otras editoriales aparte de Con M de Mujer, pero bueno, al final pues he preferido seguir publicando con ellos. Y bueno, ellos lo tienen en cuenta porque ya saben que soy un diamante en bruto y me tienen que cuidar bien. Entonces, Exactamente. cuando, cuando empecé a hacer el segundo libro, ¿no? Pues yo tenía una amiga que ella pues ha sufrido una pérdida muy grande y entonces ella siempre me decía que quería, ya yo ya tenía publicado María Coronada y ella me decía que ella quería que yo la metiera en un relato y que metiera a su hijo, que bueno, su hijo pues falleció y que ella además se ha comprado una perrita un poco para el tema del duelo y que ella quería que hiciera un relato sobre ella y sobre la perrita. Y entonces así surge el primer relato del libro, que es un relato, aunque sea lo que he contado, un poquito, el inicio del relato sea un poquito triste, luego es un relato también muy divertido, porque es un relato donde se pone de manifiesto tanto la sororidad como la resiliencia, los términos estos que tanto ahora mismo se hablan, ¿no? Y entonces la verdad es que ha quedado un relato muy bonito y muy tierno, muy verídico porque estaba basado en un hecho real, donde yo escribo sobre dos conceptos para mí desconocidos, que es la maternidad y tener un animal de compañía. Bueno, Luis, que tiene un animal de compañía, pues él sabrá lo beneficioso que es muchas veces tenerlo. Entonces, pues me ha salido, bueno, mi amiga además, yo cada vez que escribía un capítulo se lo mandaba, ella pues súper bonito. Entonces ya metí, porque en el libro hay 2 relatos más largos, por eso el segundo libro son únicamente 8 relatos, tanto el primero como el segundo son relatos de unas 40 páginas o así, y luego en medio hay una serie de relatos cortitos. Entonces igual yo buscando, como en el primero buscaba las mujeres, pues en el segundo intenté buscar un nexo de unión. Y entonces me di cuenta que una cosa que los unía era la ausencia. Y claro, nosotros últimamente, en esta época de los 20 del siglo XXI, estamos viviendo momentos muy, muy tristes. Empezamos con una pandemia y con un encierro. Y a partir de ahí hemos perdido muchas cosas. Entonces, estos relatos están influenciados por esa pérdida. Y buscando el título de Cuentos de Irai, ¿acaso volverá? Se lo ha puesto mi hermana. Que mi hermana, ella ahora mismo, ella es una gran lectora, pero ella ahora mismo nada más que lee relatos de crímenes. Tiene que haber asesinato. En mi relato, como no hay asesinato, pues ya por regla general no se los lee. Pero sí es verdad que me asesora mucho a la hora de los títulos, como yo a ella le cuento de qué va la trama, le pido consejos y el título se lo puso ella, porque son cuentos
es su hijo, el hijo de mi amiga no va a volver, pero sí permanece el afecto, sí permanece todo el cariño. ¿Y acaso volverá? Bueno, no, él no va a volver, pero a lo mejor vuelve en forma del cariño que le da ese animal de compañía y que le dan las personas que le rodean, porque aunque yo esté contando esto, luego también hay otro personaje más que es Victoria, que le da un poco, como se dice, el yin y el yang de, de la historia, y que la historia es más larga, ¿no?, que esto que estoy contando. Entonces, todos los relatos pues tienen una ausencia. Entonces, aquí, igual que en el otro estaba dedicado a un tipo de mujer, pues aquí La llama del amor, que es el primer relato, pues el cuento sobre la madre de todas las ausencias. El último relato, que es Felicidad en el retroceso, pues ese está, el subtítulo es La ausencia de los sentidos, ¿no? Porque el último relato del libro, que es un poquito distópico, cuando yo lo escribí no había aparecido la inteligencia artificial, que se empezó a hablar de la inteligencia artificial al mes o así de yo escribirlo. Y cuando lo fui a publicar lo he tenido un poco que meter, ¿no? Porque es un relato o un cuento un poquito futurista. Y, yo pienso que en un futuro la sociedad va a ser tan tecnológica que sentidos como el gusto, la vista, el olfato, incluso el acento, la manera que tenemos de hablar en cada comunidad o en cada zona de España, se va a terminar perdiendo. Por eso es la ausencia de los sentidos. Luego hay otro que es la ausencia de los valores. Otro es el cuento tan ausente de ética que nunca debió ser contado. Otro es a la ausencia de maldad, que es un niño que cree que tiene el poder de hacerse desaparecer. Otro que se llama Santa Bárbara es a la ausencia del buen tiempo, por eso de que Santa Bárbara es la patrona de las tormentas, ¿no? En los pueblos, cuando hay una tormenta, por lo menos en el pueblo de mi padre, cuando hay una tormenta se rezaba a Santa Bárbara. Porque en mi relato hay una serie en mis cuentos hay una serie, digamos, de cuestiones que muchas veces se repiten, que es la religión, pero la religión vista no como religión católica, sino como espiritualidad. No, no se mienta la religión, pero de manera generalizada, como espiritualidad, ¿no? Como las cosas que nos rodean, que muchas veces nos ocurren cosas que son un poquito, no sabemos por qué y pasan. La familia, el concepto de familia también se repite mucho, porque en muchos relatos aparecen, son núcleos familiares los protagonistas. Y luego, en este último libro, en el de Cuento dirá y acaso volverá, pues también tiene una curiosidad, que es que hay en varios relatos se salen recetas de cocina. Hay determinados momentos que los protagonistas están comiendo cosas que ellos han cocinado. Que, porque bueno, igual que escribo, igual que he dicho que escribo y que bailo, yo cocino también muy bien. Entonces yo eso que también quiero reflejarlo, porque muchas veces las familias se reúnen al concepto de la comida, ¿no? De las reuniones estas de almuerzo, de cena, ahora que acaban de pasar las Navidades. Entonces, muchas veces cuando hacemos una comida, pues también decimos, ¿estaremos todos para el año que viene aquí? O en el último relato, en el de Felicidad en el retroceso, pues ese se basa en un invento que se ha creado, se ha desarrollado en Sevilla, y por el cual se pueden volver a revivir las instantáneas de una foto, pero de fotografías antiguas. Entonces, es como si se pudieran congelar, aparte de congelarse las imágenes, se pudieran congelar los sentimientos. Entonces, ¿dónde quedan? Hay personas, aunque la persona no se haya ido, aunque la persona siga viva y siga con nosotros, pero ¿dónde está ese niño pequeño que nosotros hemos conocido, que a lo mejor era un adolescente o una persona mayor? ¿No? Volver a tener el sentimiento de una madre cuando te da la mano. Y claro, pero a raíz de ahí,
pues surgen varias tramas y varias, o sea, porque la cosa no es tan fácil, ¿no? La cosa se complica. Si fuera así de fácil, pues, porque no únicamente podemos sentir lo bueno, también llega un momento que se puede sentir, nosotros creemos que la persona que está sonriente está contento y a lo mejor está preocupada por cosas, ¿no? Entonces es un relato también, es un poco loco, pero también es sobre cosas o sentimientos que, ¿y si acaso pudiéramos volver a sentir la presencia de los que ya no están o de los que ya han crecido? Ujú. Por eso el acaso volverás. Puede que sí, o Exactamente, puede que o no, puede o que no. puede que vuelvan de otra manera, que Fíjate no sea como lo hemos conocido. que un concepto que has comentado antes, que es la resiliencia tan de moda, precisamente es un concepto de la física, es un concepto físico. O sea, lo que pasa es que el ser humano tiene la costumbre de coger las palabras como la palabra cuántica, Sí, que la metemos ahora mismo en cualquier cosa. El chocolate cuántico, terapia cuántica, en fin. Eso ya estamos con lo de espanto. Luis, adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría saber, bueno, yo sé, me ha contado un pajarito, de que hay otro libro ahí ya, o un cuento casi casi, ¿no? Si no está cocinado, está casi casi, ¿no? bueno, Algo. ahora lo que quiero escribir, lo próximo que quiero escribir es una novela. Ah, Y estoy en ello. Pasa que está empezando vamos, que estoy empezando a escribirla, nada más que llevo 10 páginas. Porque yo ah, siempre he estado centrada más en el cuento, pero claro, de un libro que tenía 25 relatos, que a lo mejor el relato más largo tiene 8 páginas, pues ahora tengo otro libro que hay 2 relatos que tienen unas 40 páginas. Entonces yo quiero como ir creciendo, ¿no? claro. Desde lo de abajo, y ahora pues sí estoy ilusionada pues con un nuevo proyecto que, que tiene nada más que 10 páginas. No sé si lo llegaré a terminar o no lo llegaré a terminar, que se desarrolla en la época actual, porque a mí me gusta mostrar las inquietudes que tenemos las personas ahora mismo. Y entonces, pues trata sobre los testamentos vitales. Ajá, Y luego también es una de las protagonistas que sale, pues está empeñada en que ella, cuando se muera, quiere que la conviertan en un diamante. Entonces, a raíz de ahí, pues yo quiero desarrollar una serie de tramas y de historias que giren en torno a esa idea, la idea de los testamentos vitales, que a mí me parece muy importante que una persona deje dicho, en sus últimos días, que no tengan que decidir nadie sobre cómo tú debes morir, que no es que yo esté a favor de la eutanasia, sino que yo pienso que las personas tenemos, ahora muchas veces se puede alargar la vida todo lo que queramos, ¿no? Se plantean digamos, muchas cuestiones éticas, ¿no? Entonces, yo pienso que las personas, aparte de un testamento de a quién le dejas el dinero, a quién no le dejas el dinero, las cuestiones materiales, también deberíamos de preocuparnos por las cuestiones espirituales. Y si una persona no quiere que la incineren y quieren que la entierren, pues se debe de cumplir su voluntad. Y si alguien quiere que la quemen, pues muy bien. Y si alguien se quiere convertir en un diamante, pues estupendamente. Y si tú tienes una enfermedad y no quieres alargar tu vida, pues yo creo que las personas tienen el derecho a dejarlo dicho, pero ellas. No que nadie tenga que decidir por ti. Entonces, a raíz de ahí, y siempre he escrito eso con ironía y con sentido del humor, ¿no? Porque claro, esta persona que se cree ella, que, que a lo mejor todo el mundo va a ver bien que se convierta en un diamante, y se va a encontrar pues que a lo mejor los que le rodean no quieren, o porque quieran la herencia, o porque quieran el dinero, o porque no se quieran plantear el hecho de perderla, ¿no? Bueno, pues por ujú. ahí va más o menos la historia de la nueva novela. Pero que Oye, no sé si la llegaré a terminar porque nada más que llevo 10 páginas. Yo estoy muy ilusionada porque a mí me gusta mucho
escribí. Ayer que hice una presentación del libro, pues una de las personas que asistió, como me preguntaron también, y a mí es que escribir me divierte, pues ella me decía, bueno, ¿y qué hay de el escritor doliente que cuando escribe un libro parece que tiene un parto? Digo, pues yo la verdad es que no. Yo no soy ese tipo de escritor. Yo y escribo también para que la persona que lo lea, pues, aunque en determinados momentos se enternezca y aunque en determinados momentos suelte alguna lágrima, pero que luego al final se quede con la sensación de que de todo se puede salir. Que siempre hay, por eso hablo mucho de la resiliencia, que siempre se puede salir, que siempre nos podemos agarrar a algo y que no tenemos tampoco que pensar que todo lo malo nos ocurre a nosotros. Y luego, por supuesto, también pues, en los relatos se habla de otras cuestiones que ahora pues, están muy de moda, como tanto las altas capacidades como de la inteligencia emocional. ¿Qué es mejor, tener altas capacidades o tener inteligencia emocional? Que eso está ahora también muy de moda y yo como docente pues lo vemos en los institutos. ¿Qué es mejor, saber menos pero saber relacionarte mejor o saber mucho y no saber relacionarte, ¿no? Parece que las ideas de los psicólogos pues están cambiando, que es mucho mejor la inteligencia emocional a la larga para el desarrollo de las personas. Todo esto desde lo que yo escucho, porque yo soy profesora de matemáticas, no soy psicóloga. Yo pienso que tengo mucha psicología, pero una psicología que he aprendido de trabajar en un instituto y de observar a los alumnos y a los compañeros. Es una psicología de la vida, ¿no? Como se dice a veces. Y Pues por sí. ahí iba una pregunta, y era un poquito mi última pregunta, era un poco hasta qué punto tu profesión, la docencia, ha ayudado o ha coadyuvado a esa necesidad tuya de escribir y ese deseo tuyo de escribir, ¿no? Porque de alguna forma, y sobre todo una curiosidad, ¿hay algún tinte autobiográfico en alguno de tus relatos? Bueno, Tenemos 3 minutos, compañeros. en Tenemos 3 minutos. los relatos siempre hay algo autobiográfico. De hecho, cogiendo un trocito de cada relato, pues a lo mejor se podría hacer un puzzle de mi vida, pero nada es autobiográfico. Y los relatos, aunque están influidos por la enseñanza, pero no son nada académicos. Son, son ajenos, digamos, a cuestiones académicas. Entran más las relaciones personales, el amor, también hay un poquito de sexo, sutil, porque en la vida también tiene que haber ese tipo de alegría. Y se basa sobre todo en la observación, porque ya digo que yo soy muy observadora y también muy cotilla, y de las anécdotas que me rodean es con las que yo construyo el relato. Aparte de que escribir también me enseña mucho, porque en el último relato de Cuentos dirá y acaso volverá empiezan con 3 noticias de periódico, que yo no sé el lenguaje periodístico y cuando las escribí, pues le pedí a mis alumnos de primero de bachillerato que me prestaran un libro de lengua y me estudié ese tema para escribir. Y la verdad es que los artículos de relato pues me han quedado bastante bien. Yo aconsejo a todo el mundo que lea los libros porque va a pasar un buen rato, se va a emocionar y también va a sacar una sonrisa. Pues sí, porque buena falta nos hace. Pues María Ángeles Atanes Quintana, muchísimas gracias por haber estado aquí. En Radio Mairena tienes tu casa y a seguir escribiendo, que ya nos darás cuenta de esa tercera obra que está mucho impaciente de que continúe, pero también de que la termines. Es importante. Sí, sí. No, yo por regla general soy una persona que todo lo que empiezo lo termino, aunque tarde. Yo no soy de dejar acabadas las cosas. Muy bien, Y perfecto. gracias a ustedes por haberme invitado. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Y nada, aquí tienes tu casa para cuando tú sigas escribiendo, que nos tengas Sí. informados. Y bueno, y desearte una prolífica vida literaria y personal, por supuesto. Vale, muchas gracias. Ya. Saludos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luis.